Esta de aquí sería la grada principal, una de las más grandes, como el palco. ¿Qué tal, gente? Nos encontramos en Londres y el día de hoy vamos camino a un estadio abandonado del Luton Football Club. Este equipo se fundó en 1868, parece ayer pero no, hace 155 años. Y otro dato importante es que este era el segundo club más antiguo de Reino Unido y su último partido se jugó en noviembre del 2010. Perdió 3-0 jugando en casa y a ese partido solo acudieron 23 espectadores. Y este club fue rescatado durante estos años en total 8 veces y en el año 2010 fue cuando el club dio por finalizada su actividad, ya que tenía muchas deudas y no podía mantenerlo a flote. Hoy vamos camino al estadio, vamos a ver qué nos encontramos. Sé que está muy cambiado, han pasado ya 13 años desde su abandono y a ver qué nos depara este viaje. Este no es el estadio, este sí funciona. Y algo muy importante, si quieren más vídeos en el extranjero, como en este caso que nos encontramos en Londres, quiero ver mucho apoyo en este vídeo. Por lo tanto, baja debajo, deja tu like, suscríbete y comenta la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y ahora sí, chicos, me voy con Álvaro al estadio abandonado. Vamos a ver qué nos encontramos. Esto de aquí en su día era la sede del club y a día de hoy es un restaurante hindú. Tienen buenas reseñas, he de decir. Y justo por esa puerta de ahí entrabas al campo, que vamos a ver si podemos acceder a él. Esta de aquí sería la grada principal, una de las más grandes, como el palco. Y ya estamos viendo a simple vista cómo se encuentra, ¿no? Muchas butacas han sido arrancadas. Todavía quedan los fluorescentes en la pared, se veía al fondo, ¿no? Sí. Pero se da a ver a simple vista que era un equipo muy modesto, un equipo humilde, no era un equipo que tuviera mucho dinero para costearse un estadio de fútbol muy complejo, vaya. Hoy nos está lloviendo bastante, la verdad. Y esto yo creo que eran los baños de los espectadores. Tiene pinta, hay dos puertas. Incluso ahí, mira, el tea bar. Ahí era la cantina, ¿no? Para comprar tus snacks, tus pipas, tus papitas, tu té. Porque aquí en Inglaterra beben mucho té, ¿no? Y esto también a día de hoy se está utilizando como un vertedero, ¿no? Hay un montón de maleza por aquí. Hay lleno ahí para animales. Eso es raro, la verdad. Pero ves, aquí también quedan bandejas. Supongo que te daban la bandeja para subirte hasta tu asiento y llevar las cosas en ella. Y después también aquí hay decoración de un restaurante que está justo aquí al lado, que es un restaurante hindú. Y la tienen aquí como almacén, la decoración, porque estas plantas son artificiales. Incluso esto de aquí, que es parte del campo, es un toldo que tienen montado, que ahora enseñaré, para hacer bodas dentro. Y por esta ventanilla de aquí es donde te vendían los snacks, la bebida, la cerveza, etc. Y yo intuyo que esta zona era el parking de los aficionados, o incluso la salida de emergencias para las ambulancias, si había un lesionado o lo que sea, ¿no? Porque da justo a la calle y otra puerta por detrás. Y yo creo que sí, que esto era un parking de emergencia, ¿no? Es posible. Y todo esto de aquí sería el campo de fútbol, chicos. Vamos a acercarnos poco a poco a todas las diferentes zonas de butacas. En total tenían 4.000 butacas, bastantes, la verdad, para un campo tan chiquitito. Incluso se usa de parking. Hoy es domingo, por eso solo hay un camión ahí de transporte. Pero esto se usa de parking porque justo delante, como está el restaurante hindú, pues aquí vienen los clientes para aparcar. Ya no existe portería, obviamente. Se llevaron los palos, la red. Mira, hay un balón de fútbol. ¡Ojo! ¿Nos dirán algo, tú crees? Yo creo que sí. Están tardando en decirnos algo. Si alguien nos ve aquí. Pues mira, el balón es de los buenos, el Decathlon. El balón es de los buenos, ¿eh? Y esto sería uno de los corners. Que bueno, ya estamos viendo que también aquí hay una cantidad de chatarra tirada que no tiene ningún sentido. Y más butacas. Mira, todavía se mantienen hasta los números de los asientos. Por debajo tiene el número serigrafiado, que supongo que es cuando se pusieron. Y aquí arriba tienen una pegatina también con el número, para que se viera a simple vista la butaca. Pero esto es un vertedero, pasada. Y después te encuentras ahí una silla de cocina, sin sentido.
Estoy abandonado ya 13 años, ¿eh? Y está muy hecho pisco para el poco tiempo, ¿no? Está muy destrozado. Incluso aquí se ha caído parte de las planchas del techo, han cedido. Supongo el peso de las ramas, ¿no? Y el viento también. Y el viento, ¿no? Londres es muy ventoso. Hay mucho viento en Londres, está comentando Álvaro. Y yo creo que también se han llevado butacas, porque aquí faltan, ¿ves? Yo creo que alguien se las llevaría para casa o para vender o a saber, o utilizarla para otro campo de fútbol, quién sabe. Que mira esto, ¿eh? Destrozo total. Y ahora vamos a ir a las de allá al fondo, que veo que se conservan mucho mejor. Pero primero os voy a enseñar dónde se sentaba el equipo local y el visitante. Todavía queda un poco de patrocinio por aquí. Las empresas que patrocinaban el club. Pero no vemos ninguna empresa así de un nombre muy importante tampoco. Aquí se sentaba el equipo local, el Leyton. Y voy a meterme aquí dentro porque ya la lluvia... Está dando fuerte la lluvia hoy. Y aquí se sentaban los jugadores, el entrenador, el preparador físico. Pocas butacas, ¿no? Cuento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poquito. A no ser que falten butacas, lo más seguro. Y desde aquí adentro vean el partido. Está cayendo la del pulpo, ¿eh? No para, no para. Londres, chicos, esto es Londres. Supongo que aquí también habían más butacas, pero ya ni queda nada. Directamente se han llevado todo. Y aquí incluso han robado el muro. ¿Cómo está esto, Equipo visitante. Un montón de maleza que ha entrado por detrás, incluso de las planchas. Han buscado el hueco y han logrado salir. Y esto por aquí podría ser una tribuna, ¿no? Porque la veo muy larga también. Y aquí quedan también un montón de asientos. La verdad es que muchos se conservan bastante bien, para todos los años que han pasado y aquí en la intemperie sin mantenimiento. Pero ya estamos viendo que esto se usa de almacén. Mira, aquí un congelador. Bueno, una nevera, ¿no? De frío. Neveras de bebidas, basura. También hay contenedores, ¿cómo se llama? Frigoríficos cuadrados, no me sale el nombre, tiene un nombre. Pero sí, esto no es usado de almacén. Y yo supongo que todo esto es de restaurante. Y lo tienen aquí bajo el techo para que no se esté mojando. Incluso, mira, todo eso son sillas de restaurante. Yo creo que estas butacas son las que se usan para las bodas. Porque ahí es donde se hacen las bodas. Estamos tardando en que nos digan algo, Estoy viendo mucha gente y todo el mundo se queda mirándonos al fondo. Pero bueno. Y aquí igual. Entonces estas sillas están nuevas, son como de cuero. O un cuero de estos falsos sintéticos. Y yo creo que también son de restaurante, que es este de aquí, que en su día era la sede del equipo. Desde aquí la verdad que veías todo el campo perfectamente. Es un campo de fútbol 11, normal, las medidas, se nota que es grande. Sí, las dimensiones son las estándar. Lo que me está comentando Álvaro, que los campos de fútbol en Inglaterra suelen ser así, y más este que se fundó en 1863, pues una pasada, la verdad. Aquí hay un montón de historia, pero es una pena que acabara así, la verdad. Y decir que el Leyton Football Club siempre fue un equipo muy humilde desde su inicio, y por ello nunca llegó a altas categorías del fútbol inglés. Y la falta de capital en esta entidad generó poner fin al proyecto en el año 2010. Y si todo sale bien, el estadio se convertirá con seguridad en 100 viviendas y un centro de salud si una solicitud de remodelación sale adelante. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, que no cuesta nada y ayuda a que el canal crezca a diario. De verdad, espero ver mucho apoyo en este vídeo, es el primer vídeo que traigo en el extranjero después de mucho tiempo y quiero ver mucho apoyo en todos lados. Comenta, deja tu like y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Janina Villarreal, Olivia Sansur, Alicia Carrillo, Cristian Lafón, Mari Carmen García, Mónica Lorena Martínez, para Tony M. Explorer y para Mari Pinzón y para Jesús Clemente Lourerio. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y obviamente, como en cada vídeo, también agradecer a todos los miembros que salen en pantalla.
Si tú también quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal mes a mes. Gracias de corazón a todos los miembros por el apoyo mensual que hacen. Y también recuerda que en la descripción tienes todas mis redes sociales, por ahí subo mi día a día, por lo tanto no dejes de seguirme en ellas, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!